Hazme el pitch de tu programa de gobierno. Pero luego lo desarrollamos, pero hazme el pitch. Pues bueno, yo creo que lo más importante en términos conceptuales del programa fue la primera decisión que tomamos a la hora de plantearlo. Y fue no hacerlo como los otros. Los otros los hacen para ganar. Nosotros lo hicimos para hacerlo bien. Entonces, ¿por qué lo hacen para ganar? Porque cogen una encuesta, o 2, o 3, o 10, y todas dicen lo mismo. Dicen, lo que más le preocupa a la gente es la inseguridad. Segundo, el transporte. Tercero, la salud. Cuarto, la educación. Bueno, el empleo. En realidad siempre es lo mismo. La seguridad, la seguridad, la seguridad. Entonces, pues cuando el programa se plantea desde lo que la gente quiere oír, pues ya sabemos cómo va a terminar. Nosotros renunciamos a eso. Y desarrollamos una metodología propia, diseñamos una metodología pues in-house con el grupo, en donde lo que planteábamos es que las personas trabajaran de manera mancomunada, personas distintas. Entonces llegábamos a una mesa, poníamos 3, 4, 6 personas a tratar de resolver un problema juntas, personas disímiles. Y arrancaban con la pregunta de qué era lo que más los ofendía de Bogotá, qué era lo que más sentía que los estaba lastimando de la ciudad. Y luego tenían que empezar a buscar cruces entre las problemáticas y después causas de esas problemáticas y después soluciones a esas problemáticas y después todos juntos tenían que llenar un centro que estaba vacío de contenido con un concepto que lo resumiera todo. Porque arrancábamos de la idea de que la ciudad es tan compleja que no puede subdividirse en sistemas más pequeños, ¿cierto? Es una renuncia radical con el cartesianismo. No vamos a coger y descifrar la ciudad como pedacitos, sino la vamos a entender como un organismo vivo que es indivisible. Si el sistema nervioso está bien, pero los pulmones están mal, pues no hay nada que hacer, ¿cierto? Si el sistema digestivo está mal, pero el endocrino está bien, tampoco va a funcionar. La ciudad es así, todo tiene que funcionar. Entonces, el análisis desde esa complejidad nos llevó a una cosa que parecería un zaperoco, ¿cierto? Una cosa ininteligible, imposible de explicar, pero logramos, después de entrevistar a casi 1000 personas, logramos crear un documento que está organizado, que tiene 5 ámbitos, que tiene 24 dimensiones y que tiene 77 propuestas concretas para mejorar la vida de las personas que... ¿Te puedo preguntar alguna? Que estoy seguro tiene que estar. Y te voy a preguntar de las que yo digo, si yo fuera alcalde, cosa que no va a pasar bajo ninguna circunstancia, ni un accidente cósmico permitiría eso. Ni alcalde, ni ministro, ni presidente. Pero si yo fuera alcalde, yo hago ese ejercicio. Si yo fuera alcalde, hay una que yo digo, y esta seguridad, ¿cómo hago? ¿Qué se hace ahí? Ese es un problema que no se va a resolver desde un solo ángulo. Y es el que más le preocupa a la gente. Pero nosotros no tenemos en nuestro programa un capítulo que se llame seguridad. No está, porque no es temático. Entonces, no hay uno que se llame seguridad, no hay uno que se llame educación, no hay uno que se llame transporte. No funciona así. Como se navega este programa, es que nosotros tenemos 5 ámbitos. Y hubo mucha discusión sobre eso, ¿cómo le decimos? Le decimos ejes, le decimos pilares, le decimos... Y llegamos a la palabra ámbito porque queremos que no tenga un borde, que no tenga una frontera clara. Eso es intencional. Queremos que el límite de ese capítulo, por decirlo así, podríamos decir que este cuento tiene 5 capítulos. Cada uno de esos ámbitos tiene un borde muy difuso. Y yo utilizo la analogía del arte. Hay un artista norteamericano que se llama Roy Lichtenstein, que tiene unas figuras con un borde negro muy claro, ¿no? Como una caricatura. Así es el cómic, ¿no? Así es algunas pinturas de Gauguin cuando estaba allá en la Polinesia. Deja muy claro el borde de la figura, mientras que en el Renacimiento no, ¿cierto? En las figuras del Renacimiento del esfumato, el borde lo completa el mismo cerebro. No está claro en dónde termina la figura. Se empieza a diluir. Y así son nuestros ámbitos. El borde no se sabe dónde está, se diluye. Y el primero de esos ámbitos son 5. Equilibrar, habitar, tejer, confiar y cuidar. 5 ámbitos.
Equilibrar, habitar, tejer, confiar y cuidar. Esos son los 5 ámbitos. Y en cada uno de esos hay dimensiones de todo tipo. Por ejemplo, en el primero, que es equilibrar, pues ese ámbito, equilibrar, sobre lo que se preocupa es sobre el modelo económico que impera, que no lo puede cambiar el alcalde, ¿no? Yo a veces le digo a mis colegas del consejo que voy a hacer un proyecto de acuerdo por medio del cual abolimos el capitalismo y se dictan otras disposiciones. Podrían hasta aprobarlo, porque allá aprueban lo que sea, pero eso no sirve para nada. Uno no va a abolir el capitalismo por decreto, ¿cierto? No hay nada de lo que pueda hacer ni el alcalde, ni el presidente así se quede 20 años en el poder para cambiar el modelo económico. Pero lo que sí puede hacer un alcalde es desarrollar políticas enfocadas a equilibrar ese modelo económico, porque el modelo económico genera unas desigualdades que son inaceptables, genera segregación socioespacial. Lo que pasó en Ciudad Bolívar con esa historia que cuentas, que además pues me parece tan triste, porque seguramente en ese momento se pudo haber hecho bien la ciudad. Y al contrario, se hizo de la peor forma posible, y eso ha hecho que durante 30, 40 años las personas que viven ahí tengan barreras de acceso a sus derechos, no tengan espacio público efectivo como deberían tenerlo, no tengan transporte, no tengan calidad del aire. Pues allá en Ciudad Bolívar y en Usme está Doña Juana, ¿no? Que es otro de los problemas que va a tener que resolver el siguiente alcalde. Entonces, las políticas que salgan de ese análisis que hacemos en Equilibrar pueden ser anticapitalistas, sin que eso implique que vayamos a cambiar el modelo. Porque yo puedo, como mandatario, tener una política anticapitalista para equilibrar, porque el capitalismo solo puede. Solo que ahí me toca pararte a que me enseñes también, porque tú viviste en China y tú sabes de eso mucho. Dame un ejemplo de una política en el encuadre que me estás haciendo. Dame un ejemplo hipotético de una acción o política o ejecución anticapitalista sin cambiar el sistema. ¿Cómo? Es que no te lo entendí. ¿Cómo es eso? Guarderías públicas gratuitas en las instituciones estatales. Eso es una política. ¿Eso es anticapitalista o anticolombiano? No, eso es anticapitalista. O sea, eso va a afectar a alguno que otro negocio privado, pero va a mejorar sustancialmente la vida, sobre todo de las mujeres trabajadoras. O sea, ¿por qué no puede haber una guardería en el edificio de Catastro, o en la Personería, o en el Consejo de Bogotá? ¿Y eso sí será anticapitalista? No estoy jodiéndote. No, es que Yo creo que podría llegar a serlo. Es que el problema para mí, Aquí perdóname. cualquier cosa es anticapitalista. Claro, porque es que el problema es el clasismo. Es una comunidad de individuos, cada uno tratando de alejarse lo más posible del otro para parecer mejor, ¿o no? Sí, pero por ejemplo, en este caso, ahí es donde aparece la ideología que tanto critican, ¿no? Porque entonces dicen que la ideología es un pecado, que está mal. Si uno quiere que ciertas cosas estén en manos del Estado, entonces dicen que eso está mal, pero no está mal. Es simplemente otra forma de entender la sociedad y otra forma de invertir los recursos públicos. Nosotros tenemos otra propuesta que a mí me parece extraordinaria, y son las cocinas públicas. La Secretaría de Educación tiene tiene una inversión gigantesca, casi el 10% de su presupuesto de funcionamiento, en el PAE, en el Programa de Alimentación Escolar. Eso es una cantidad de plata gigantesca. Gigante. ¿Para dónde se va? Pues no sé. Porque a los niños no les están dando la comida que deberían darles con todo el dinero de nuestros recursos que se van para allá. Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros las cocinas? O sea, proponemos, y eso está en una de las acciones, crear una empresa de soberanía alimentaria. Es una empresa estatal, una empresa industrial y comercial del Estado, que se va a dedicar a crear circuitos cortos de comercio, por ejemplo, con los campesinos de la Bogotá rural, porque nosotros tenemos 70% de la ciudad rural que produce comida, y además de gran calidad, ¿cierto? ¿Por qué no podemos comprar los huevos del Verjón
¿O por qué no podemos comprar los quesos del Sumapaz? ¿Por qué no podemos buscar esos circuitos cortos de lo que se produce lo más cerca posible y tener una cocina pública, ¿cierto? Una fábrica de comida, como funciona la de cualquier restaurante? La comida que se come a alguien en Crepes and Waffles o en Wok o en donde sea, en estas cadenas, pues no es que salga de los árboles, eso va a una cocina, ¿cierto? Eso es una fábrica de comida, todo llega empacado, listo, ¿no? Eso, ¿por qué no lo puede hacer una empresa pública para garantizar que los niños en las escuelas tengan comida caliente todos los días? Ahora te pregunto, ¿Eso es Pregúntenle en el impagable? micrófono. No, no es impagable, pero es una política que es profundamente ideologizada y no tiene nada de malo. ahora, pero yo te hago una pregunta ahí, y sí, sí, creo que podría verse ideologizada, no es mi posición, pero hablemos del asunto como podría verse. Y yo, mientras hablabas, me figuré esta idea, y es que tú hablas un poco de agrandar el Estado. Está bien, yo no, eso no me importa para el efecto de la conversación que quiero tener contigo. Entonces tú dices, ok, organicemos que sea el Estado quien sea el proveedor de esos alimentos para que no tengamos una cadena de intermediarios privados que todos legítimamente van a necesitar ganarse algo y lucrarse en algo. El Estado no tiene por qué hacer negocio, el Estado es un intermediario entre el alimento, el empaque, la distribución y el usuario. Y entonces te pregunto, y eso creo que es un poco lo que pasa también con la reforma a la salud, de lo cual no me siento autorizado para hablar porque no conozco mucho, pero lo poquito que se dice es que se va a estatificar un episodio de la acción en un estado tan corrupto como Colombia.